Bueno, vamos a continuar con este panel Perspectiva Logística Intermodales. Le damos la bienvenida al director ejecutivo de Cor Magdalena. Creo que es como una de sus primeras salidas después de este encargo tan acuático que es manejar el río Magdalena, que es una parte muy importante que los usuarios de la carga masiva esperan muchas posibilidades de hallar resultados en el manejo de la carga. Yo me acuerdo que cuando yo estuve en la Junta Directiva de Cor Magdalena hace varios años, hablábamos de que la ley 105 dice que hay que darle un gran esfuerzo y apoyo a la carga masiva. No, dice al transporte masivo, y la gente cree que el transporte masivo son pasajeros, pero el transporte masivo en carga es ferrocarril y río y transporte marítimo. Entonces la ley nos permite trabajar en esa parte, y muy agradecido, doctor Varela, para que nos acompañe en esto. Aquí están reunidos los más importantes generadores de carga a granel del país. Le comentaba que la carga del país alrededor se mueve en 9.2 millones de toneladas al año de productos agroalimentarios, aparte de otro tanto que es la producto final, que son galletas, fideos, una cantidad de cosas que son otra carga igual. Y se ha venido impulsando mucho el desarrollo del intermodalismo, el desarrollo de la actividad acuática y la actividad de transporte ferroviario. Por eso también invitamos al doctor Diego Martínez, que también nos va a hablar aquí sobre los temas de desarrollo del transporte ferroviario, que hace parte también del esquema del transporte masivo, y es como la nueva visión de oportunidades de competir. En el mundo el intermodalismo nos rebaja los costos un 30-40% cuando se maneja eficientemente, y es como una oportunidad muy grande en este tema. Igualmente la bienvenida a Diego Pardo, que ha sido un usuario bastante exitoso en aguantar todos esos modelos regulares buenos y futuros para este panel, y yo los voy a acompañar en algunas preguntas aquí. Gracias y bienvenido. Te dejo la palabra, Diego. Buenas tardes. Esta presentación que les voy a compartir la hicimos en el año 2015, y para ir acorde a lo que dijo Edgar es lo que se hizo en ese momento, a ver cómo estamos hoy frente a una realidad. Digamos, Colombia maneja 180 millones de toneladas de carga, y entre puertos que son privados, puertos que son públicos, y la idea es ver qué es lo cómo se está manejando. Y esas 180 millones de toneladas se están manejando por 11 zonas portuarias que manejaron en el año 2014 las 182 millones de toneladas que ya mencioné. Pero vemos que siempre hemos pensado que Buenaventura es el 50% de Colombia. No, Buenaventura solamente llega a más o menos el 8% del total de la carga que se mueve en Colombia, porque los principales terminales marítimos son en Ciénaga y en Morrosquillo y en La Guajira, donde se mueve el carbón y los hidrocarburos. Ya quitando esos productos mineroenergéticos, que son el 75% de Colombia, ahí sí ya Buenaventura es el 50% de las sociedades portuarias, pero hay un gran volumen que se maneja por las otras terminales. Dentro del análisis que hicimos, miramos que
que hay tres variables que nos afectan a nosotros la logística en Colombia. En primer lugar vimos la parte exterior, la parte de puertos y la tercera es la variable país. En la parte exterior, o sea, las variables globales, en el 2015 miramos 5 o 4 puntos que eran claves para Colombia. El Canal de Panamá, el tipo de embarcaciones que Eduardo Silva nos hizo una presentación muy clara de detalle de los tipos de embarcaciones que hoy en día se están manejando hacia Colombia, los tratados de libre comercio, en esa época estaba sonando mucho el tema de Colombia, y los jugadores nuevos, sobre todo en la parte Caribe, Cuba, Kingston, que eran nuevas terminales o hubs que se estaban convirtiendo en grandes jugadores. Luego tenemos la parte de puerto, que ya es la parte de nuestra infraestructura, la parte de puertos, calados, infraestructura portuaria, y en especial, estoy brincando a la última que ya vimos en Buenaventura, qué pasa cuando no hay una debida inversión social, qué puede ocurrirle a un puerto donde se han hecho 3.000 millones de dólares de inversión, 1.000 millones, si no hay un compromiso social, nada funciona. Y en la parte de variable país, tenemos las carreteras, el tema fluvial, que es lo que vamos a ver ahora, y el tema férreo con Diego Martínez, que nos va a hacer la explicación de cómo está Whole Trade. En primer lugar, no va a haber mucho detalle, ya todos sabemos el tema del Canal de Panamá, ya llegó, digamos, a 15 metros de calado, o sea, buques que calan 15 metros pueden pasar por ahí. Esta parte la tocó muy bien Eduardo, pero simplemente voy a resaltar lo que él mencionaba. El tema es que el tipo de los buques fueron subiendo de Small Handy a Traditional, luego de Large a Handy, siempre el siguiente nivel de buque fue la que fue creciendo, y hoy en día pensar en mover la carga marítima por buques que anteriormente se manejaba no es económicamente viable. Cada vez se están moviendo buques de mayor tamaño porque su costo es menor. Y Eduardo nos mencionaba mucho los Supramax y ese tipo de buques que es hoy en día los que se está operando. En los puertos, un punto muy importante es el tema calado. En el año 2015, cuando hicimos esta presentación con Ricardo Román, presidente del grupo Coremar, miramos que en esa época el canal de acceso, y era el contrato que se había firmado, mencionaba un contrato de Barranquilla de 11.5 metros, real 10.35, y resulta que hoy, 2 años después de eso, lo que mencionaron hoy creo que está en 8.3, o sea que es evidente que ese no se ha dado. En cambio, Cartagena tiene hoy en día 20.5 metros, Buenaventura está en un proceso de mejorar su canal de acceso, pero tiene una ventaja que tiene una marea que le permite subir 3.5 metros cada 12 horas. Digamos, es otra foto de qué es lo que está pasando con las terminales que mencionaron en el panel anterior. Mencionó Álvaro Rodríguez, presidente del Grupo Ventura, la cantidad de terminales que se están haciendo, y su tema de competitividad se vuelve un tema clave, porque si no hay un retorno económico no van a poder ser eficientes. Colombia tiene hoy en día 87 instalaciones portuarias, de las cuales 71 son marítimas, 16 son fluviales, inversiones en el área de puertos de 3.000 millones de dólares en 5 años, o sea, la cifra es importante. En esta parte ya hubo en el panel, aquí está por ejemplo un ejemplo, Puerto Brisa, Agua Dulce. Proyectos nuevos que no participaron en el panel, por ejemplo como Puerto Antioquia, que va a cargar, si ese proyecto queda funcionando, pues Medellín va a quedar a 340 kilómetros de puerto, distinto a un Cartagena hoy en día y a un Tolú que se acerca, pero ya son 340 kilómetros de distancia. Obviamente una ventaja fuerte en el tema de transporte. Mencionaban otro puerto, el Puerto Internacional del Darién. Este era el modelo que tenía Impala para su proyecto en Barranca Bermeja, que hoy día es una realidad. Agua Dulce. Y veíamos la otra parte de conectividad, que son las vías. En este momento Colombia se hizo una inversión muy grande en todo lo que tiene que ver con su parte de desarrollo vial, 52 billones de pesos invertidos, pero lo curioso es que donde uno esté, si uno está en la costa Caribe o en la costa Pacífica o en Cartagena, todos mencionan la mejora que hay en la conectividad al interior. La verdad es que todo Colombia se está mejorando. Buenaventura tiene hoy en día túneles que llega
fácilmente más rápido la carga, igual Caribe, pero todo se está mejorando. El tema que vamos a hablar ahorita con Navelena con Cor Magdalena, perdón, es la parte que tiene que ver con el río. Aquí están los puntos de transferencia, las distancias que hay entre Barranquilla y Cartagena, las concesiones que ya existen, y de pronto hay más, pero aquí hay unos puntos de transferencia importantes de la carga en un tema multimodal que, si bien está operando hoy en día, no es el resultado que se esperaba, y este es lo que se espera. Un circuito fluvial, como lo que ocurre en Mississippi, que lo mencionaban anteriormente, y de ese punto se atiende vía camión a los distintos ejes de consumo, bien sean los Santanderes en Bogotá, Medellín o el eje cafetero. La parte del valle queda muy lejos de ese punto, pero por lo menos se vuelve un tema competitivo o interesante para la carga en ese modelo versus el camión, que hoy día es la única alternativa. Ese es un punto interesante que más adelante nos va a ayudar el nuevo director de Cor Magdalena, cómo van a llegar hasta La Dorada cuando hay este tipo de pendientes, lo cual genera digamos, un mayor costo poder llegar hasta La Dorada. Vemos como Capulco, el río se mantiene en una constante, ya Barranca Bermeja empieza a subir, entonces se vuelve interesante cómo va a ser la logística. Líneas férreas, esto lo hicimos en el 2015 y aquí ya tenemos sentado a Diego Martínez, que nos hará la explicación de que lo que Whole Trade en ese momento mencionamos como futuro invertirá, pues ya es una realidad. Él me mencionaba que unos trenes británicos van a empezar a rodar en las carrileras colombianas, pues nos va a comentar cómo es, pero por lo menos ya hicieron los ensayos, ya llegaron de Santa Marta hasta La Dorada, y ya la vía existe y es una realidad. Ese es otro concesionario o otra empresa férrea, pues no sé si es concesionario o no, que en su momento mencionó que también estaba desarrollando el tema tren. El Mississippi, si bien mueve mucha carga en Estados Unidos, más o menos 500, 600 millones de toneladas, es evidente que se han hecho unas obras civiles importantes. Aquí vemos cómo ellos controlan sus corrientes, cómo controlan su navegabilidad para poder, como mencionamos aquí atrás, contrarrestar este tipo de situaciones. En su momento tuvimos una reunión con el señor Leonardo Sicar y los directores no voy a decir el nombre de la empresa. Ellos nos mencionaron que esa parte, señor director, no estaba incluida dentro del contrato que tenían con Navelena. Entonces les preguntamos cómo íbamos a llegar allá por el río, y ellos decían, no, yo solamente voy a garantizar un ancho y una profundidad, etcétera, pero no este tipo de situaciones donde se aprecia la corriente del río. O sea, llegar a La Dorada puede que llegue, seguramente llegará, pero a qué costo y qué tiempo versus un tren que puede llegar desde Santa Marta hasta La Dorada un día o dos, no sé cuánto nos dirá Diego Martínez que es el tiempo. Entonces, y este es otro punto que traigo aquí a la mesa, y es el siguiente. Nosotros tuvimos una visita en el elevador que está al fondo, elevador a la izquierda, con Álvaro Rodríguez y su equipo, donde los americanos que estaban ahí, creo que la empresa era ADM, le preguntamos que cuántas toneladas exportaban o utilizaban ese elevador. Nos mencionaron 38 millones de toneladas año. Segunda pregunta fue, ¿y cuál es su capacidad de almacenamiento? Nos dijeron 200.000 toneladas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacen con 200.000 mover 38? Y luego nos mostraron la foto, mire afuera, esas barcazas no solamente son un medio de transporte, sino un medio de almacenamiento muy importante. En el tema tren o en el tema río, ahí tienen un sistema de transportar y almacenar. Ayer precisamente con el ingeniero Alfonso Mesa, mirábamos que hay alternativas de bodegas tipo transferencia del producto a granel sólido, porque de pronto lo más interesante inicialmente, puedo que esté equivocado, Diego me corregirá, puede ser que la carga que vayan a mover por el tren, la más interesante sea un contenedor y un rollo de acero, porque simplemente con una rich stacker o con una montacarga la pueden bajar o subir.
El tema granel requiere un tema más complejo de inversión, pero una vez hecha la inversión dura todo el tiempo, a diferencia de un equipo móvil que cada operación que hace tiene un costo de movimiento muy alto. Entonces, ese es un tema importante, Diego, que no solamente tengas los números de vagones precisos para mover la carga, sino que tus vagones también sirvan de almacenamiento para quitar esa presión del famoso stand-by o generar un tema de almacenamiento adicional. Digamos, aquí tenemos unas conclusiones y las primeras que hacemos es que es evidente que las carreteras 4G van a marcar una diferencia en toda la conectividad de Colombia. Segundo, en los temas de puerto, pues vemos el caso de Buenaventura, que 3 de los top 10 operadores mundiales ya están en Buenaventura jugando y ya están haciendo inversiones importantes. Singapore Ports, los filipinos, está Boscoa, está Grupo Ventura también haciendo inversiones, Sociedad Portuaria con algún apostador grande que se va a hacer ahí. Pero entonces se ve que hay movimiento, igual ocurre en todas las demás zonas portuarias. Vemos, por ejemplo, en Puerto Brisa ya un arranque de la operación importante, donde ya empiezan a llegar buques de buen tamaño, tienen una zona franca, entonces ya hay bastantes puertos, bastante inversión que están significando un cambio en la logística portuaria. Obviamente todavía estamos lejos, como mencionaba Eduardo, de tener unos rendimientos medio ideales o aceptables, para poner un término claro, pero por lo menos en Buenaventura una inversión que marcaría una diferencia, y no sé por qué no lo han hecho todavía, es simplemente techar un muelle. No es un tema loco, estuvimos en un puerto en Tacoma donde es techado y pueden operar 24 horas todos los días. La estadística que tenía Eduardo mencionaba prácticamente que cada 3 años el puerto de Buenaventura está cerrado por lluvia. Esa lluvia genera congestión portuaria, congestión de todo tipo, y una solución es simplemente techar un muelle, sobre todo en la parte granelera que se afecta con la lluvia. Hay un punto todavía más interesante que es Barranquilla. Barranquilla vemos una cantidad de terminales a lo largo del río. Mencionaba Eduardo tener digamos, un puerto de aguas profundas, pues la inversión me imagino que en Barranquilla debe ser alta. Pero a diferencia de las otras zonas industriales de Colombia, Barranquilla es la verdadera ciudad puerto donde tiene industria. Los demás, por ejemplo, en el caso de Santa Marta, son puertos de transferencia, porque la ciudad de Santa Marta no tiene la industria que tiene el interior del país. Barranquilla, en la parte caribe, tiene una industria muy importante, sin embargo es la que portuariamente, sobre todo en el tema de calado, es el que tiene las peores condiciones comparadas a los demás. Hoy en día pensar en 8.3 de profundidad no tiene ningún sentido. Y entonces nos quedamos con la parte de final, en ese momento que hicimos la presentación, de 2 proyectos que logísticamente en el tema intermodal van a marcar la diferencia en Colombia. Es la línea férrea central, que va desde Santa Marta hasta La Dorada, y el tema del río por el tema del río Magdalena. Entonces, los invito a que los panelistas nos comenten cuáles son sus proyectos, cuál es la idea que tienen para desarrollar esos proyectos, y respetando el orden le diría al nuevo director de Cor Magdalena que nos dijera cómo está el río, cómo está el proyecto después de la cantidad de noticias que se ha recibido del río. Dale, bienvenido. ¿Tienes alguna presentación o simplemente así? Ahí hay una presentación. Entonces, las cambiando por esto. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a esperar que nos ayuden con la presentación para poder ilustrarles un poquito. Voy a tratar como de contarles en qué está el río Magdalena ahora mismo, lo